Hola amigos, hola seguidores, hola pacientes, muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio de psicoanálisis y salud mental. Os habla Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Este espacio de psicoanálisis, de esta consulta internacional de psicoanálisis Grupo Cero, es un espacio donde hablamos de aquellos temas que ustedes sugieren y proponen y en los que están especialmente interesados y desean conocer cuál es la aproximación psicoanalítica que realizamos de ellos. En esta ocasión, el tema de hoy es inteligencia artificial y salud mental, planteado por una de nuestras seguidoras. Entonces vamos a comenzar a hablar de este tema tan interesante y tema que está en completo auge y en completa expansión. Muy buenas noches y bienvenidos, pasen y disfruten de la conversación de hoy. La inteligencia artificial, esa herramienta poderosa que se está desarrollando en el ámbito técnico. Es una herramienta muy poderosa para recopilar datos, para analizar patrones de comportamiento, patrones numéricos, para generar estadísticas, para ofrecer soluciones rápidas basadas en probabilidades, incluso para la creación de imágenes o las creaciones de texto. Es, digamos, entonces una herramienta técnica, una solución técnica. Y aquí recordemos que la técnica avanza mucho más rápidamente que lo que son las cuestiones humanas, que seguimos odiando, celando y deseando como hace 40 siglos. Entonces, la técnica avanza mucho más rápido que lo humano. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa a ese nivel técnico de recopilación de datos, de cálculos numéricos, de estadísticas, etc. Sin embargo, cuando hablamos del trabajo clínico del psicoanálisis, cuando hablamos del cuidado de la salud mental, la inteligencia artificial se encuentra en un terreno que le es completamente inaccesible lo que es el cuidado de la salud mental, completamente inaccesible. Cuando hablamos del cuidado de la salud mental, cuando hablamos del psicoanálisis, estamos hablando de un método científico que no se limita a intervenir sobre comportamientos observables o a identificar las correlaciones en los síntomas o las correlaciones en los comportamientos o algoritmos en los patrones lingüísticos de los pacientes. No se limita a eso. El psicoanálisis requiere de una escucha especializada, requiere de una formación constante y requiere de una experiencia de vida que se construye a lo largo de los años, una formación de por vida, es la formación del psicoanalista. Más aún, es una práctica, el psicoanálisis, que parte de una premisa fundamental: la intersubjetividad cuaternaria del sujeto y la comunicación de inconsciente a inconsciente entre el analizante y el analizado, y es una comunicación que no es de tú a tú, sino que se produce dentro de la relación transferencial, surge la relación transferencial y, como decimos, implica esa intersubjetividad cuaternaria del sujeto. Es decir, que el sujeto está determinado por el lenguaje y sus relaciones con el lenguaje, y desde ahí, desde esa posición, es que el analista va a escuchar y va a interpretar por medio del método psicoanalítico. Entonces, ¿por qué la inteligencia artificial no puede psicoanalizar? El psicoanálisis es una de estas profesiones que jamás podrá realizar una máquina. ¿Por qué? Porque el inconsciente, tal y como lo definió Freud, tal y como lo define Lacan, no es una entidad biológica, no es algo biológico, no es un almacén de datos tampoco el inconsciente. Es una estructura que se inscribe en el lenguaje, es una estructura primitiva, digamos, en el sujeto, pero que está estructurada como un lenguaje, como dice Lacan, porque el sujeto psíquico está atravesado, el animal que somos
El animal biológico, el animal instintivo, está atravesado por el lenguaje. Por lo tanto, ya no somos tan biológicos, ya no somos tan instintivos, sino que somos sujetos pulsionales. Entonces, el inconsciente se inscribe en el lenguaje, es un sistema de significantes. Está la parte pulsional, pero también está la cuestión significante de la primera tópica freudiana, que organiza el deseo, que organiza la intersubjetividad del sujeto y que organiza los síntomas del sujeto también, ¿no? Entonces, no hay ningún algoritmo capaz de interpretar un lapsus, capaz de interpretar un acto fallido, capaz de interpretar la multiplicidad de sentidos de una palabra que un analizante elige en lugar de otra cuando se está analizando. No hay ningún algoritmo ni ninguna máquina que pueda interpretar eso. El psicoanalista escucha más allá de lo dicho. Más allá, escucha en lo que entre las palabras, ¿no? Porque el inconsciente se encuentra entre las palabras, se va ahí apareciendo sus efectos entre las palabras y ahí es donde va a venir y se va a producir la interpretación del analista. Atendiendo a que al deseo que se interpreta en lo que el paciente no sabe que dice sin saber que lo dice. Este acto de escucha profundamente humano, puesto que el psicoanálisis es la ciencia de lo humano por excelencia, requiere no solamente la formación teórica por parte del analista, sino también que el analista esté atravesando por su propio análisis, que esté experimentando en carne propia cómo opera el inconsciente. Por lo tanto, para producir el inconsciente de fulano de tal, el analista tiene que estar en análisis, tiene que estar en formación permanente, supervisión, etc. Esos son toda una serie de requisitos que van a hacer a la posibilidad de interpretar el deseo inconsciente del paciente. Eso no lo puede hacer ninguna máquina, ¿no? Es una complejidad, es una máquina humana el psicoanálisis. Y siempre en una cadena de transmisión, en una escuela, que también es una estructura humana, humanizada, digamos. Por otro lado, la inteligencia artificial se basa en parámetros predefinidos y en la acumulación de datos. Es incapaz de trabajar con lo que Lacan va a llamar lo real, lo imposible, ¿no? Lo inexistente, aquello que escapa al sentido y que se va a manifestar de una manera particular o singular en cada sujeto. Mientras que la inteligencia artificial busca soluciones estandarizadas, el psicoanálisis produce cosas nuevas, incluso para el sujeto que se está analizando, algo que era imposible para él antes de comenzar su psicoanálisis, y va a operar en la singularidad de cada caso. Cada sujeto, cada imaginario es totalmente diferente a cualquier otro imaginario. Por lo tanto, no trabaja ni con recetas, ni con respuestas automáticas, ni con soluciones generales, con soluciones para los diferentes sujetos, sino que son producciones y construcciones para cada uno, diferentes. Lo que vamos a producir es la diferencia en análisis. Claro, pensar entonces que la inteligencia artificial puede hacer algo en lo que es el cuidado de la salud mental o en el psicoanálisis, más allá de lo que son tareas de oficina o burocráticas o la creación de esta acumulación de datos o estadísticas, es erróneo, porque es pensar que la máquina puede trabajar con datos comunes a todos los humanos, ¿no? Y hay que decir, porque esto es un desvío muy habitual, que el inconsciente colectivo, es decir, digamos ese gran almacén común a todos los seres humanos, no existe. No existe el inconsciente colectivo. Tenemos que trabajar con el inconsciente de cada sujeto. Lo que nos determina, eso sí, es el lenguaje, ¿no? Este punto es importante porque hay una confusión muy habitual con respecto a esta cuestión del inconsciente colectivo. Como si existiera un almacén universal de significados compartidos por todos los humanos, y eso no existe.
Eso es una idea que ha sido popularizada por corrientes distintas al psicoanálisis. Y esta idea no tiene cabida en nuestra práctica teórico-clínica, en nuestra praxis psicoanalítica. Lo que verdaderamente nos determina, y así lo dice Freud, así lo dice Lacan, así lo dice Menasa, nuestros grandes teóricos, nuestros maestros, no es ni algo colectivo ni algo trascendental. Lo que nos determina es el lenguaje. Es el lenguaje en el que nacemos y en el que nos constituimos como sujetos hablantes, es el que estructura nuestro aparato psíquico, es aquello que tenemos que conquistar, porque cuando nacemos ni siquiera hablamos, pero sí que nacemos con la predisposición a hablar. Es lo único a lo que estamos predispuestos, a hablar, porque nacemos cachorros de la especie humana, que es la que habla. Es diferente al resto de las especies animales porque hablamos. Entonces, eso es lo que nos determina, lo que nos hace humanos. Desde que somos hablados por los otros, empezando por nuestros padres, empezando por nuestros familiares, nuestra intersubjetividad se va a construir como una intersubjetividad cuaternaria. Cuidado, que no nos relacionamos uno con otro directamente, sino que nos relacionamos con el lenguaje. Y las palabras se relacionan entre sí, los significantes se relacionan entre sí, puesto que un significante representa a un sujeto para otro significante. Por lo tanto, nos piensa de manera diferente el psicoanálisis y eso nos da la posibilidad de transformarnos. Entonces, nuestra intersubjetividad se forma en relación con los significantes que nos atraviesan, que atraviesan nuestra biología, que atraviesan nuestros instintos animales. ¿Por qué? Porque ya no somos animales hablantes, somos humanos, entonces somos pulsionales. Entonces, el inconsciente, como ya mostraba Freud y Lacan le pone estas palabras, dice, está estructurado como un lenguaje. Está la pulsión, está el ello, que es el caldero de las pulsiones, pero está atravesado por el símbolo, está atravesado por el lenguaje, que es lo que nos hace humanos, ¿no? Lo que nos humaniza, ese paso de ser cachorros animales a niños humanos, niños hablantes, es el complejo de Edipo. Vale, y es entonces en el discurso del analizante, es decir, en su manera particular de posicionarse en el lenguaje, donde escuchamos los efectos de esa sobredeterminación. Ahí, en el discurso del paciente. La inteligencia artificial, por tanto, por avanzada que sea, no tiene acceso al lenguaje en esta dimensión simbólica. ¿Puede procesar datos lingüísticos? Sí, por supuesto, pero no puede comprender las múltiples capas de sentido de un sujeto, cómo se posiciona en el lenguaje. No puede entender los equívocos, no los puede interpretar, los silencios, las repeticiones. Eso la máquina no lo puede interpretar. El psicoanálisis es casi un trabajo artesanal, un trabajo insustituible. El trabajo clínico del psicoanálisis es único, es profundamente humano. No hay máquina humana todavía, ¿no? Si no, seríamos capaces de reproducir un humano, pero eso no se puede, ¿no? Pasarán siglos y siglos y siglos hasta que podamos crear un imaginario universal, un imaginario igual a otro imaginario. Es imposible, ¿no? Por ahora. Entonces, sería crear una máquina que fuera un humano. Eso no se puede, ¿no? Entonces, el trabajo clínico del psicoanálisis requiere tiempo, requiere dedicación, requiere una formación constante. No hay atajos, no hay soluciones rápidas. El analista, cuando está escuchando, no es una persona, es una función, es una pieza de toda la maquinaria psicoanalítica, que es muy compleja y que requiere una participación humana, no solamente en cuanto a diferentes o a las personas o las funciones que están interviniendo en esa máquina, sino también las instituciones, ¿no? Entonces, la relación analítica no es un intercambio de información tampoco entre el analizante y el analizado, sino que va a ser un espacio, un cuerpo
donde el deseo del analizante puede construirse y desplegarse, donde la interpretación del analista va a ser un corte en el discurso del analizante que le va a abrir nuevas posibilidades para el sujeto, va a abrir nuevas cadenas asociativas, nuevas posibilidades para pensar, va a abrir puertas en su mente, la interpretación psicoanalítica. Entonces, una máquina, la inteligencia artificial, puede ser útil para tareas técnicas, como el análisis de los datos, el monitoreo de patrones conductuales, incluso la podemos utilizar para creación de imágenes, para vídeos, o sea, para muchas cosas, lo que son técnicas. Pero nunca podrá reemplazar la función del analista, porque el analista no solamente escucha, su posición como analista, esa función está sostenida por su propio psicoanálisis, por su formación que no termina nunca y por su capacidad de leer en el discurso del otro aquello que el otro no sabe que está diciendo. Las máquinas eso no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene el sujeto frente a la inteligencia artificial? Si bien la inteligencia artificial tiene aplicaciones valiosas en otros ámbitos, no podemos delegar en ella la responsabilidad que cada sujeto tiene sobre su propia intersubjetividad. Es decir, cada uno tiene que trabajar, ni siquiera el psicoanalista puede psicoanalizar a un psicoanalizante. Es un trabajo que tiene que hacer cada uno, psicoanalizarse. El psicoanalista es una pieza necesaria dentro de esa máquina a la que va a entrar el paciente, digamos. El psicoanálisis invita a los analizantes a asumir esa responsabilidad de psicoanalizarse, a confrontar su propio deseo y a trabajar en aquello que desde lo inconsciente organiza su vida, organiza sus síntomas. Entonces, tiene que trabajar sobre aquello que es inconsciente. ¿Cómo lo va a hacer directamente? ¿Cómo lo va a hacer en una relación tú a tú con alguien? No, es toda una máquina y una complejidad desde la que ahora, por medio de la interpretación, el analizante se puede mirar desde afuera, digamos, esa sobredeterminación que está organizando su vida, que está organizando sus síntomas. Vivimos en un mundo donde se buscan soluciones rápidas, soluciones automáticas, soluciones que sirvan a todos. Ah, pues a mí me sirvió esto, prueba, ¿no? Tan común. Si le sirvió a mi cuñado, ¿por qué no te va a servir a ti, ¿no? Esta solución. Si mi pareja le fue bien, pues... No, señores, señoras, somos todos diferentes y lo que a uno le va muy bien, a otro le va muy mal. Entonces, no existen las soluciones rápidas para lo psíquico, para lo humano, para lo emocional, para lo relacional, para el trabajo. Existen soluciones a medida, construidas para cada sujeto, y eso es lo que hace el psicoanálisis, ¿no? Casi que en este mundo de la rapidez, de la inmediatez, el psicoanálisis se presenta como un acto de resistencia, revolucionario, subversivo, ¿no? Es un espacio para detenerse, para hablar, para pensar de una manera diferente. Pero no se trata de reflexionar, se trata de hablar libremente, hasta donde tu propio inconsciente te lo permita. Porque el inconsciente no es un dato a descifrar, el inconsciente es un territorio desconocido que habita en nosotros y que conviene explorar. Y esa exploración solo puede hacerse en la relación transferencial, en ese vínculo especial que se genera del analizado con el analizante, y que va a implicar un desplazamiento, una transferencia de afectos y de sucesos psíquicos que el paciente va a poner en relación con el analista. Entonces, podríamos decir que invertir en el análisis, en tu propio análisis, o podríamos hablar de la inteligencia de invertir en el propio psicoanálisis. Porque quienes acuden al psicoanálisis
no buscan respuestas fáciles ni parches temporales. Hay veces que sí, ¿no? Que hay personas que vienen buscando respuestas inmediatas, que les digan lo que tienen que hacer, pero en ese proceso se van transformando y se van dando cuenta de que la vida no es eso, ¿no? Sino que las construcciones son más complejas que eso, ¿no? Pero quien viene normalmente ya a psicoanalizarse ya son personas que comprenden que el verdadero cambio requiere trabajarse, requiere un tiempo, requiere una dedicación, que es con trabajo, que no es sin trabajo, ¿no? Desde empresarios que enfrentan bloqueos en su carrera profesional y que quieren desbloquearlos y poner esa energía a trabajar, hasta personas que buscan transformar sus relaciones personales. El análisis es una inversión en uno mismo, que rinde frutos en todos los aspectos de la vida, porque cambia la sobredeterminación psíquica, nos cambia la posición en el lenguaje, la posición en el mundo. Por eso, si la inteligencia artificial representa el futuro técnico, el futuro de los avances técnicos, y vendrán mucho más, porque la tecnología avanza mucho más rápidamente que el ser humano, bueno, el psicoanálisis sigue siendo el futuro del sujeto. El psicoanálisis sigue siendo el futuro del ser humano, que puede hacer uso de esa tecnología a su favor, para ahorrar tiempo, para hacer estos trabajos, ¿no?, técnicos, pero no para cuidar su salud mental, ¿no? El psicoanálisis va a ser entonces el futuro del cuidado de la salud mental. Tiene un futuro brillante, tanto como ciencia como para las personas que nos psicoanalizamos, y es un espacio donde el lenguaje, donde el deseo y la intersubjetividad encuentran un lugar para ser escuchados, puesto que somos sujetos del lenguaje, sujetos del deseo inconsciente, y nuestra manera de relacionarnos es por esa intersubjetividad cuaternaria. Es una complejidad, muy complejo el aparato psíquico, y muy complejo, por tanto, la máquina que puede escuchar ese aparato psíquico e interpretarlo. Y es, en todos los casos, una máquina humana, hecha de seres humanos e instituciones humanas. Es más compleja que lo que puede suponer la inteligencia artificial. Entonces, ¿te atreves? ¿Te atreves a descubrir lo que las máquinas no pueden ofrecerte? ¿Te atreves a psicoanalizarte? Esa sería la pregunta que dejamos caer hoy en este programa, donde estamos hablando de inteligencia artificial y salud mental a petición de una de nuestras seguidoras. Si tenéis preguntas, podéis hacerlas. Este es el espacio precisamente para hablar y para conversar sobre este tema tan interesante, que seguro que muchos tenéis preguntas, y si se os están ocurriendo no son ninguna tontería, es que muchas personas están planteándose esas cuestiones. Saludo por aquí a Norma Grisanti, Hugo Campos, Eduardo Gabriel Medina, Ninette Saufi, Annie Mary Melgar, Julieta Muñoz, Wolfram Cárdenas, Irán Villalobos, Mario Vázquez, José L. Ceparco, Rafael Barreras, Marioli Semo, Juan Carlos Aquino, Raymond Davico, y a todos los demás que estáis viendo y que veréis después en diferido, también muchos saludos. Recordaros que este es un espacio para que vosotros hagáis, saludos doctora, dice Julieta, hola Julieta, para que hagáis preguntas, que podéis enviar los temas a lo largo de la semana y los añadiremos en el listado del que venimos hablando. El psicoanálisis, como decía, tanto como ciencia como para las personas que nos psicoanalizamos o para las que trabajamos en el campo científico del psicoanálisis, formándonos permanentemente y ayudando a otros a psicoanalizarse, es un futuro brillante, tiene un futuro brillante, es el futuro del sujeto psíquico, es el futuro del ser humano propiamente dicho. Entonces, las máquinas nos podrán servir de colaboradoras, de ayudantes, para algunas cosas automáticas,
pero no para la producción del inconsciente, ni para ayudar a otros humanos a autoconocerse o autotransformarse. Por tanto, pueden invertir con toda seguridad en su psicoanálisis e invertir en ustedes mismos con plena garantía de que están haciendo lo mejor para su futuro. Bueno, pues muchísimas gracias. Saludos, Hugo Campos, a ti también. Muchísimas gracias. Seguimos trabajando en el campo de la salud mental, en el campo de la construcción, de nuestra construcción como sujetos psíquicos y como sujeto de deseo. Es una complejidad el aparato psíquico tal y como lo piensa el psicoanálisis, pero esa manera propia del psicoanálisis de pensarnos es lo que permite transformarnos. Muchas gracias a todos, amigos. Si quieren conversar conmigo directamente y que les pueda ayudar a psicoanalizarse, pueden obtener más información y encontrar los datos de contacto en www.virginiabaldominos.com. Estaré encantada de atenderles presencialmente en Madrid, Alcalá de Henares, Camarma de Esteruelas y online, estén donde estén. Desde cualquier parte del mundo pueden psicoanalizarse conmigo a través de las nuevas tecnologías que, como ven, nosotros incorporamos a nuestra práctica profesional como herramientas colaboradoras. Pero hay algunas cosas que no se pueden ahorrar y hay trabajos que no se puede prescindir de ellos para que las cosas nos vayan mejor y vivamos mejor los años futuros. Gracias a todos, amigos. Continuamos la próxima. Gracias, Hugo Campos. Y gracias a todos. Saludos desde Madrid, España. Hasta la próxima.